Buenos profesores, queridos compañeros. Hoy les vengo a hablar respecto a una temática muy interesante que es la tensión superficial. La tensión superficial en los líquidos, claro está. Entonces, digamos que es un tema nuevo para todos. Entonces, por lo general, uno cuando empieza, digamos, a investigar sobre una temática o consulta sobre una temática, siempre se pregunta qué es. En este caso, ¿qué es la tensión superficial? Antes de responder esta pregunta, pues me gustaría como decirle más o menos el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma a, a lo que viene siendo la tensión superficial. En este sentido, pues podemos determinar que ambas palabras se derivan del latín. Tensión procede de tensio, que significa acción y efecto de encontrarse estirado. Hay que subrayar además que es fruto de la suma de dos componentes lativos, el adjetivo tensus, que puede traducirse como estirado, y el sufijo sion, que se utiliza para indicar que es la citada acción y efecto. Ahora, la segunda palabra, que sería superficial, proviene de superficialis, que puede traducirse como el equivalente a la superficie. En su caso, pues un término compuesto de tres partes, el prefijo super, que se emplea pues para indicar sobre, el sustantivo facies, que es sinónimo de rostro, y el sufijo ol, que se usa para indicar el relativo. Ahora sí, pues procederemos a hablar un poquito sobre qué es la tensión y a entender un poco más, digamos, qué significa esta palabra o de qué va esta temática. Ahora, la tensión superficial es un término que se aplica a los líquidos, ya que es una manera de medir la cohesión entre las moléculas de ese líquido. Aquí lo importante que hay que resaltar es una manera de medir la cohesión existente entre las moléculas de ese líquido. Para poder entender esto más, pues definiremos qué significa la palabra cohesión. La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes, esto pues debido a su habilidad para formar puentes de hidrógenos entre ellas. Ahora bien, ya entendido qué significa la palabra cohesión, pues podemos proceder en la explicación de qué es la tensión superficial. Bueno, todas las moléculas que se componen de una sustancia líquida interaccionan pues de alguna manera entre ellas y pues tienen, digamos que la causa-consecuencia de que se realice esto va a ser que ellas se atraigan. Como ellas se relacionan, la consecuencia de esta relación viene siendo la atracción. Se dice que un líquido tiene más o menos cohesión dependiendo de si sus moléculas se atraen más o menos entre ellas. Digamos que esto es una correlación que tiene la tensión superficial con lo que tiene que ver la cohesión. Ahora, la tensión superficial solo se aplica sobre la superficie de un líquido cuando estamos sobre la superficie del mismo. Esto pues se entiende muy bien. Ahora, en la imagen que tenemos a la derecha, me gustó porque es algo que conlleva lo que viene siendo la definición de qué es la tensión superficial. Tenemos algunas moléculas de agua donde dicen que las fuerzas no se compensan y que la superficie actúa como una membrana. También tenemos en otra parte donde dice que las fuerzas moleculares se compensan. Pues ya les voy a explicar un poquito más de esto pues para que me entiendan y entiendan de qué va el dibujo. Miremos la primera imagen, son tres imágenes, les voy a explicar más o menos cómo es que se da este fenómeno de la tensión superficial. Aquí podemos ver pues, aquí pues esta primera imagen quiero que la miren, ignoren estas dos y vamos a mirar esto y vamos a decir más o menos qué sucede aquí. Digamos que en las moléculas que están presentes en un líquido, por ejemplo, tenemos un líquido, vemos que tiene una superficie, estas son las moléculas. Hay algunas fuerzas de atracción algunas fuerzas de atracción entre ellas, lo que hace que el líquido esté cohesionado, que es lo que podemos ver aquí. Vemos como diversas moléculas de agua pues están juntas debido a esta fuerza de atracción que ellas poseen. Al final, pues si tú haces, digamos, una sumatoria de fuerzas, pues la resultante de estas fuerzas hace que se anule. Ahora pasemos a la segunda imagen. Vemos que también pues tenemos el mismo panorama, pero ya vamos a hablar de esto, ya les hablo de esto.
Y bueno, seguimos ahora. Ahora bien, digamos que si esa molécula está en la superficie, que es lo que está sucediendo en este momento en la segunda imagen, las moléculas que están debajo y a los lados sienten fuerzas hacia abajo. Estas flechas indican pues hacia dónde siente fuerza ella. Esta molécula pues sentiría fuerza hacia los lados y fuerzas hacia abajo. Y pues ustedes se preguntarán, ¿y por qué no hacia arriba? Pues hacia arriba no, porque es que no hay molécula. Entonces tendríamos, no hay molécula, bueno, no hay moléculas por obvias razones. Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas digamos, en este diagrama, tenemos una resultante que empuja la molécula hacia abajo, que es la flecha esta grande que indica, pues que están empujándola hacia abajo. Ahora pasemos a la tercera imagen. Imaginemos pues que esto ya es un panorama más general, la tercera imagen. Imaginemos que esto está ocurriendo en todas las moléculas de agua que están en la superficie. Aquí pues supongamos que tenemos varias moléculas de agua en toda la superficie. Entonces tenemos que las moléculas están encadenadas como se puede apreciar. Digamos que este encadenamiento hace que la superficie del líquido se comporte como si fuese una membrana elástica. Ahora pues pasemos a la siguiente diapositiva. Ya aquí se da lo que viene siendo el fenómeno de tensión superficial. Sería el paso a paso de cómo ocurre, digamos, lo que le estaba diciendo anteriormente. Entonces, la tensión superficial es la que hace que se forme una gota, que por eso puse esta imagen referente a una gota, o la que hace que un insecto flote sobre la superficie del agua. También puse una imagen alusiva. Aquí vemos como digamos que todos los procesos o todos los pasos anteriores se unieron y vemos cómo se genera lo que viene siendo la tensión superficial. Ahora nosotros nos preguntaremos cuáles son las causas de la tensión superficial, por qué se da esto, qué ocurre, quién lo causa. Bueno, la tensión superficial es causada por, digamos, varios factores. Uno de ellos podría ser los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La interfase vendría siendo, digamos, el medio del líquido. Entonces, ¿qué sucede en esta interfase? Las moléculas en el interior pues, son atraídas por igual en todas las direcciones, que es lo que podemos ver en esta imagen derecha. Mientras que las moléculas de la superficie solamente experimentan una fuerza hacia el interior, que es la imagen esta que vemos aquí. Vemos como estas moléculas que están en el interior son atraídas por igual en todas las direcciones, por eso vemos una uniformidad en las flechas, que son las que indican esa fuerza. En cambio aquí ya vemos que hay como una diferencia entre pues esta molécula con esta molécula. Vemos que estas moléculas experimentan una fuerza, pero es hacia el interior. También digamos que si hay tensión superficial, se va a reducir esa área superficial y se va a juntar las moléculas de la superficie, que es lo que va a causar como tal que se dé, digamos, esa fuerza de atracción hacia abajo. Ahora, la tensión superficial también depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Estos son factores, digamos que factores físicos que pueden alterar dicha tensión superficial. Digamos que los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. Entonces aquí vemos como una dirección, una relación, disculpen, directamente proporcional entre lo que viene siendo la fuerza que tienen, la fuerza de atracción de las moléculas con la tensión superficial. Entonces, si hay mayor fuerza de atracción, va a haber pues mayor fuerza de tensión. Entonces, que tiene pues lógica y razón. Ahora, estas imágenes no son decoración, son alusivas. Digamos que en esta imagen se observa la interacción de las partículas de la superficie del agua y pues esta interacción de esas partículas es lo que impide que el objeto se sumerja. Acá en esta imagen, pues se muestra el diagrama de fuerzas actando sobre el cuerpo. Digamos que el peso es equilibrado porque porque es la tensión superficial del agua. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Le dije que, bueno, hay, digamos, factores que hacen que varíe lo que viene siendo la tensión superficial. Uno podría ser la temperatura y pues ya les voy a explicar por qué.
En general, la tensión superficial pues disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. ¿Qué es esto? Más bien, pues la influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen pues acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido. Esto hace que se contrarresten las acciones de la molécula del líquido. Sé que suena complejo, pero bueno, vamos a mirar esta imagen para entenderlo un poquito más. Digamos que en la figura se observa la tensión superficial. La tensión superficial del agua, vemos una gráfica de tensión superficial en función, en contra la temperatura es medida en Celsius, y aquí la tensión superficial en Dina por centímetro cúbico. Ahora, se observa que podemos ver aquí una relación inversamente proporcional, ya que, pues, que la tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe más que todo a que las fuerzas de cohesión de las moléculas disminuyen al aumentar la agitación térmica. Entonces, ¿la temperatura de qué manera influye en la tensión superficial? Vemos que hay una relación inversamente proporcional en donde el aumento de la tensión superficial, donde si se aumenta la tensión superficial, la temperatura disminuye y viceversa. Ahora, bueno, para proceder a la experimentación que nos corresponde el día de hoy, una parte práctica que haremos, o una parte práctica de las que les estaré hablando. Primero, pues voy a hacer como un paralelo del agua con otros líquidos, comparando obviamente pues lo que viene siendo la tensión superficial. Aquí vemos una gráfica de tensión superficial en versus de algunos tipos de líquidos como la acetona, el benceno, el tetracloruro de carbono, el acetato de etilo, alcohol etílico, éter etílico, el hexano, el metanol, el tolueno, el agua. A simple vista, pues vemos que el agua pues tiene mayor tensión superficial, tampoco es como que sea como muy difícil concluir esto, pero ahora, ¿por qué? Dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno, estos pues representan una alta energía, los enlaces de hidrógeno representan una alta energía. La tensión superficial del agua va a ser mayor en comparación a la de muchos otros líquidos. El agua, como pueden ver aquí en esta gráfica, muestra un valor de tensión superficial que los otros líquidos comunes, pero pues todos estos líquidos están a temperatura ambiente. Y pues si podemos ver, se podría decir así a simple vista que el valor es 3 veces mayor que la medida de los otros líquidos, se podría decir. Aunque hay otros líquidos que de pronto destacan también, que sería bueno de pronto tocarlos, pero no obstante, pues el agua es la más representativa. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué sucedería si se colocara con cuidado una aguja y una cuchilla de afeitar sobre la superficie del agua contenida en un vaso? Una pregunta muy interesante que, digamos, me toma buscar una parte teórica y a su vez pues emplear una parte práctica. Entonces, digamos que esta pregunta, para poder resolverla, consta de dos partes: una teórica, que es buscar información relacionada a lo que tiene que ver con la tensión superficial, y la otra parte práctica, que es para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Bueno, aquí, como pueden ver las imágenes, esta viene siendo pues la parte práctica. Aquí está la cuchilla de afeitar en el agua y la aguja en el agua. ¿Qué podemos notar? Simple vista, pues se nota que la cuchilla de afeitar está flotando y la aguja está flotando, que parecería imposible si digamos no tienes algún conocimiento previo sobre lo que tiene que ver la tensión superficial. Tú dirías, si de pronto te hacen una pregunta que te preguntan, si supongamos que pues no sabes qué es la tensión superficial, no tienes idea, y te llegan a preguntar, si metemos una aguja en el agua, ¿qué va a suceder? Cuidadosamente en el agua, claro está. Tú lo primero que se te vendría a la mente sería: se hunde. Se hunde, porque digamos que lo más lógico, según tu lógica,
sin antes consultar o buscar información. Ahora, les voy a explicar por qué sucede esto y pues tiene obviamente una correlación con el tema del que estamos hablando, que es la tensión superficial. Según el principio de Arquímedes, primero vamos a empezar con el principio de Arquímedes para que se puedan, vamos a empezar desde lo general hasta lo más específico. Ahora, según el principio de Arquímedes, el empuje que experimentan los objetos macizos de metal no es suficiente para compensar su peso y mantenerlos a flote en el agua, debido pues a la mayor densidad del objeto, claramente. Pues el del objeto, en este caso el metal, el metal por lo general tiene mayor densidad que el agua. Sin embargo, aquí haya un pero. Si son objetos de poco peso, como pues la cuchilla de afeitar y la aguja, pueden llegar a flotar gracias a la pequeña fuerza extra, y aquí viene nuestro tema específico, la tensión superficial. La explicación pues más sencilla de esto la podemos encontrar, digamos, con la siguiente analogía. La superficie del agua se comporta aproximadamente como una superficie de goma elástica, ¿sí? ¿Qué me quiero referir con esto? Digamos que si se deforma, pues aparece una fuerza dirigida tangencialmente a la superficie y que trata de llevar a la superficie a su forma anterior de reposo, como un caucho, o como un resorte, eso es a lo que me quiero referir. Digamos que en el caucho, en el resorte, cuando tú haces una presión, él va a tratar por lo general de volver a su estado en reposo. Ahora, bueno, esta fuerza de medida esta fuerza medida por unidad de longitud es la fuerza de tensión superficial. Ahora, cuando se coloca un objeto de metal, puesto que el metal no se está mojando, mejor dicho, por eso es que se tiene que colocar con cuidado, el objeto deforma la superficie. Esta tensión superficial viene siendo tangente a la superficie y tiene una componente vertical que actúa sobre el objeto, lo que hace que éste compense su peso, ya que no es muy elevado. O sea que al colocarlo nosotros con cuidado, como no se está mojando la parte superior, digamos, de la aguja o la parte superior de la cuchilla no se está mojando en sí. Esto es lo que hace que el peso compense dicha fuerza. Ahora, se compensa pues si no es muy elevado, claro está, porque si tenemos un objeto más de pronto más grande, sabemos pues que la densidad del metal es mucho mayor, por lo que pues se va a hundir. Ahora también pues es posible, si ya pues nos tomamos la molestia de observar cómo tras nosotros después de sumergirlo, acaba pues en el fondo del vaso, como lo predice el principio de Arquímedes. Pues es lógico que si tú pues ya ejerces una presión, esto va a causar en sí que el objeto se hunda. Entonces el día de hoy aprendimos digamos, la importancia de la tensión superficial, puesto que a veces nosotros eh, vemos o de pronto no sabemos cosas, porque por lo general no nos preguntamos, no nos hacemos dichas preguntas, pero es muy interesante el tema. Como podemos ver, pudimos responder la pregunta sin nada, vimos que había una parte teórica y otra práctica. La parte práctica, pues personalmente fue muy interesante realizarla. Toma, digamos, mucho cuidado porque hay que tomar, digamos, ciertas medidas, como ingresar lo que viene siendo la aguja y la cuchilla con mucho cuidado, pero la verdad fue muy interesante y pues se logró el objetivo de, digamos, el estudio, se logró el objetivo fue pues entender de qué va la tensión superficial, en qué se enfoca, y pues fue muy interesante, la verdad. Dentro de las recomendaciones que haría, digamos que me hubiese gustado de pronto que no hubiese sido de pronto tan simple, sino como que más complejo, en donde se pudieran apreciar y obtener otras conclusiones mayores. No obstante, pues el experimento, la parte práctica, sí cumple con el objetivo de lo que viene siendo entender de qué va o de qué trata la tensión superficial.
Muchas gracias.